Todos los bautizados estamos llamados a la santidad y a la misión, desde la vocación específica en que nos encontramos. El Padre Pedro nos cuenta cómo Dios lo fue preparando desde pequeño para responder a su llamada. Desde pequeño me llamó mucho la atención la vida, pues en ese tiempo así le decíamos, ¿no? La vida de la iglesia, ¿no? Mi vida siempre era pura iglesia. Yo creo que como a los 8 años ya era monaguillo, a los 9 hice mi primera comunión, a los 10 años ya era catequista de niños, no sé qué cosa les decía, pero ya era catequista de niños. Y después tuve un grupo de adolescentes y ya terminando la telesecundaria pues decidí ingresar al seminario. En ese tiempo los que eran encargados del seminario menor de aquí de Huautla, pues yo los conocía como seminaristas, habían ido de seminaristas a mi pueblo y ellos me invitaron a venirme para acá y vine a conocer y me gustó. Así que desde el menor estoy en la prelatura de Huautla, muy feliz. La prelatura de Huautla, desde hace 45 años, en que fue erigida canónicamente, cuenta con la presencia de sacerdotes provenientes de otras diócesis. Y en la actualidad, su presbiterio está formado también por sacerdotes nativos, como es el caso del Padre Pedro. Estudié 3 años aquí en lo que es el seminario menor. En ese tiempo existía el seminario menor aquí en Huautla. Y después ya para el mayor nos mandaron 1 año a Tehuantepec. Y de ahí a Oaxaca, que es nuestra provincia propiamente. Y ahí terminé filosofía y teología. Pues como todo estudiante, ¿no? Uno se las ve negras, ¿no? Porque pues siempre la cuestión económica ha sido una dificultad. Pero pues Dios no te abandona. El obispo también nos apoyaba y hasta ahora le apoya a los seminaristas de esta prelatura con la colegiatura y pues la gente también no te deja, ¿no? Entonces pues mi formación fue muy bonita, sí un poco difícil en la cuestión académica y económica, ¿no? Pero ya estar con los compañeros en el seminario, hacer tareas, ir a jugar, trabajar en el jardín, asear la capilla, el comedor, pues eso ya te va como que hermanando con los demás, ¿no? Afirma la nueva Ratio Fundamentalis. Cada seminarista es protagonista de su propia formación y debe hacer un camino de constante crecimiento en el ámbito humano, espiritual, intelectual y pastoral, teniendo en cuenta la propia historia personal y familiar. Muy padre, muy feliz. Yo creo que nuestra vida no se puede entender sin darla a los demás, ¿no? Yo creo lo poco que ustedes han visto, pues solamente es como que una pizquita, ¿no? De esa tonelada de amor que Dios nos da, y si nos lo da, pues es para transmitirlo, ¿no? Porque ahí es donde nuestra vida tiene sentido, en cuanto nuestra vida se dona a los demás. Sí, llevo una vida un poco agitada, sí, a veces un poco preocupante, ¿no? Porque aquí no tenemos un día de descanso como en otras diócesis, en algunas parroquias. Aquí es siempre estar en la labor pastoral, pues que un bautizo en peligro de muerte, que un consejo, que confesiones, que misas, que vete a otra comunidad. Soy director espiritual de un movimiento que se llama Escuela de la Cruz. Entonces pues también le dedico mucho tiempo a la Escuela de la Cruz, los retiros mensuales con los hombres, los retiros mensuales con las mujeres, el retiro de 3 días y 3 noches que hacemos para esta experiencia que es propiamente querigmática, y pues luego ya viene la conversión y pues más servicio, ¿no? El Padre Pedro tuvo la oportunidad de continuar sus estudios en Roma y actualmente se encuentra realizando su trabajo pastoral en la prelatura de Huautla, donde vive con alegría su vocación misionera. Pues estar en Roma es una cosa maravillosa. ¿Quién no quisiera estar en Roma, no? Pero lo difícil es cuando te enfrentas con otra cultura, rompes muchos esquemas. Yo jamás había salido del país, incluso tengo pocos estados que conozco, pero pues sí, al principio fue muy difícil. Estaba a punto de regresarme y ya para decirle al obispo, pues ya no lo hago acá, me quiero regresar. Es difícil el italiano, las clases, la comida y todo, ¿no? Pero pues Dios nunca nos abandona, ¿verdad? Yo llegué a Roma en el 2013, en agosto,
para eso de noviembre yo ya andaba pues diciendo me regreso, ¿no? Y me dijo el obispo, no, pues espera en diciembre y ya platicamos. Para diciembre voy a servir a Sicilia, al sur, y pues la gente de Sicilia es como nosotros los mexicanos, ¿no? Gente muy hogareña, muy sociable, y una experiencia muy hermosa ahí con una señora que me decía, yo tengo tantos hijos y ninguno de mis hijos conoce Roma, y estamos en Italia. Y tú que vienes desde el sur de México, ¿cómo es posible que te quieras regresar? Me dice. Yo quisiera que uno de mis hijos estuviera allá, así que échale ganas, tu mamá se debe sentir muy orgullosa, ¿no? Y le dije, no, pues ya no tengo mamá. Me dijo, pues donde esté tu mamá se siente muy orgullosa, así de que tú tienes que terminar tus estudios. No, eso me prendió. Y ya de ahí dije, no, sí es cierto, o sea, yo no voy a regresar a mi diócesis con mi cara de hoy no pude, ¿no? Entonces, contra viento y marea, pero sí, gracias a Dios que pude terminar mis estudios, regresé con mi título y pues ahora estoy aquí apoyando un poco también. Quienes han crecido en un clima formativo adecuado dentro del seminario son más solidarios con sus hermanos y propician la formación permanente. Un tiempo tuvimos seminario menor, por la ausencia de vocaciones, solamente nos quedaban 2 y después esos 2 dijeron que ya no le seguían al mayor y pues decidimos pues cerrar el seminario, ¿verdad? Pero tenemos la esperanza de que con la ayuda de Dios, la oración de muchas personas, pues podamos recuperar otra vez el seminario menor. Los sacerdotes surgen de las familias y es precisamente en el ambiente familiar donde se va desarrollando la vocación. El padre Pedro nos cuenta cómo fue la etapa de duelo por la muerte de su mamá. Una etapa muy dolorosa porque sobre todo yo me imagino que nosotros los que somos solteros, pues la sentimos más porque pues siempre llegamos a casa, está mamá, que come, que aquí hay ropa, y nos ponemos a platicar, ¿no? A diferencia de un casado, porque él pues nada más llega un rato y se va, está su esposa y sus hijos. Pero nosotros los solteros yo creo que sí nos pega un poquito más esta separación física, ¿no? Y sí nos cuesta mucho desprendernos. Solo que los consagrados tenemos un poquito más de herramientas para canalizar estos sentimientos, ¿no? ¿Por qué? Porque está nuestra Madre Santísima y a ella pues le damos nuestro amor, de ella también lo recibimos. Pero vamos, ¿cómo puedo explicar? Emocionalmente pues se siente, ¿no? Que está la ausencia de mamá, pues sí, incluso a mí me cuesta mucho ir todavía pues a mi comunidad porque pues digo, ¿a qué voy? Mi papá pues tuvo una segunda mujer y ahora se acaba de casar y pues ya vive con ella en otra casa. La casa de los papás, pues ahí vive una de mis hermanas y pues sí voy, saludo a mis hermanas, pero nunca va a ser igual que con la mamá, ¿no? Entonces pues sí se siente su ausencia y pues es muy doloroso y ¿qué más? Pues tenemos esa herramienta, ¿no? Al menos de nuestra Madre Santísima y ya con ella pues canalizamos nuestros sentimientos. La prelatura de Huautla se encuentra enriquecida por la presencia de la cultura mazateca, mixteca y náhuatl. Aunque carecemos de clero, de un gran número de clero propio, pero vamos, sí, los que están, aunque no son nativos, pero pues sí van apoyando, ¿no? Sobre todo basados en la inculturación, ¿sí? Acá no podemos ponernos a dudar que si vamos a trabajar la pastoral indígena o no vamos a trabajar la pastoral indígena. Pues no, esa pregunta ni siquiera se hace. ¿Por qué? Porque todo es indígena prácticamente, ¿no? Entonces, desde la pastoral social, pues están los indígenas, desde la litúrgica están los indígenas, en la profética todo es indígena. Las culturas indígenas constituyen la población más antigua del continente americano. Santo Dios, ahí viene lo difícil, porque mi lengua materna es el náhuatl.
Este, mis papás son náhuatl. En la casa se perdió la lengua porque cuando mi mamá se casa con mi papá, mi mamá no lo hablaba al 100%, entonces pues ya, se dejó de hablar. Y lo poco que sabía yo de náhuatl, pues lo aprendí de la abuela, ¿no? Después cuando yo llego a una parroquia que se llama Santa María Asunción Teopoxco, ahí es donde recupero un poco más la lengua materna y sí hablo un poco de náhuatl. Desde que yo llego al seminario menor en el año 94, a mis 14 años de edad, pues me interesó mucho la lengua mazateca y empecé a aprenderla. Me cuestan todavía algunas pronunciaciones, pero le he avanzado, gracias a Dios, pues bastante. El padre Pedro comparte la gran alegría que experimenta al comunicarse con las personas en su propia lengua y al poderles atender pastoralmente. Es una emoción saludar a la gente, platicar con la gente, sobre todo con los mayores, ¿no? Incluso confesar en la lengua de ellos, ¿no? Y para ellos pues también es un honor que alguien que no es propio de esta tierra pues les pueda hablar en la lengua, ¿no? Por ejemplo, cuando estoy confesando a una persona que está en agonía, angustiada por su pecado, y cuando yo en la lengua propia le puedo decir: no te preocupes, Dios ya te escuchó, Dios te va a perdonar, vete tranquila y no va a pasar nada porque Dios es rico en misericordia, hayas hecho lo que hayas hecho, pero el Señor te perdona. El que eso escuche esa persona en la lengua propia le da mucha paz, ¿no? Y inmediatamente se entrega al Señor, porque sí hay mucha resistencia en esos casos, ¿no? Los pueblos indígenas son poseedores de innumerables riquezas culturales que están en la base de nuestra identidad actual, y desde la perspectiva de la fe, estos valores y convicciones son fruto de las semillas del Verbo, que estaban ya presentes y obraban en sus antepasados. Pues tiene mucha tela de dónde cortar, ¿no? Yo creo que no podríamos hablar de semillas del Verbo, ¿no? Sino ya de plantas, de árboles que ya empiezan a dar fruto, ¿no? El Espíritu Santo siempre ha asistido, ¿no? a nuestros pueblos originarios. Como dice la palabra de Dios, sopla donde Él quiere. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta que el que nos está soplando es el Espíritu Santo. Entonces, como que hay mucha materia para seguir avanzando en la inculturación, que es a lo que le apostamos mucho aquí en la prelatura de Huautla, ¿no? La Iglesia ha ido reconociendo el lugar y la misión que les corresponde a las culturas indígenas, para que sean protagonistas de la evangelización y agentes de la acción pastoral. Con el favor de Dios, pues hemos avanzado ya un poco en algunos estudios, con algunos ritos propios que se han introducido ya a la liturgia católica romana, obviamente, dentro de la Eucaristía, como es el rito del acto penitencial, como es el rito del ofrecimiento de cera antes del canto del Gloria. Yo creo que no se trata de yuxtaponer o de imponer, sino más bien de ir madurando y ver en qué punto nos encontramos, porque eso es precisamente un fruto del Espíritu Santo, que Él, que ha estado desde siempre, y cuando llega a la Iglesia Católica llega precisamente y nos podemos encontrar y decir: aquí es donde nos encontramos, nos damos la mano, podemos caminar juntos, porque ahora tenemos en su plenitud el Evangelio. La Iglesia reconoce que en la actualidad se necesita promover más las vocaciones y los ministerios ordenados procedentes de las culturas indígenas. No nos ha funcionado mucho en la cuestión de la pastoral propiamente, ¿no? Como está con sus objetivos, con sus planes, ¿no? Porque la gente indígena somos gente de más cercanía, de conocernos más. O sea, no a la primera te voy a platicar quién soy, sino nos saludamos y nos seguimos saludando, y después medio que platicamos, y después como que te invita a su casa, y después ya como que te ofrece de comer y así, ¿no? Como que poco a poco. Y en mi caso particular es así como he vivido el animar la pastoral vocacional, animar a algunos jóvenes, ¿no? Así más de cercanía, que mira, pues nosotros los padritos hacemos esto, ¿no te gustaría? Imagínate llevar a Dios en tus manos, llevar el perdón, y no porque seamos pues
muy importantes nosotros, ¿no? Sino por lo que se nos ha confiado en nuestras manos, ¿no? Llevar la paz donde no hay paz, la esperanza, el amor. Y a mí en lo particular me ha funcionado con algunos chavos, ¿no? Más así de cercanía. Como no tenemos seminario menor, entonces se les invita a venir el fin de semana a casa. Los que son de Huautla, pues ellos se van a su casa. Los que son de aquí del centro, digamos. Los que vienen de comunidad, pues ellos sí se quedan aquí el sábado, y el domingo después del almuerzo, más o menos 10, 11 de la mañana, se van a su comunidad. En ese tiempo nos conocen y los conocemos. Podemos como que descubrir un poquito su intención de si de verdad quieren ser sacerdotes, que vean qué cosas hacemos, a qué le apostamos, y si quieren, pues adelante, y si no, pues igual, ¿no? O sea, por lo menos aprendieron a rezar la liturgia de las horas, se enamoraron de la Virgen María. Si no van a ser buenos sacerdotes, van a ser buenos cristianos. Oremos por la prelatura de Huautla, para que surjan más vocaciones nativas que evangelicen a sus hermanos, y seamos partícipes con nuestra ofrenda material, para apoyar al sostenimiento de esta porción del pueblo de Dios. Es una necesidad de la misma iglesia. El Señor Jesús nos hace esta invitación, ¿no? Oren, porque pues hay mucho que hacer. El problema es que no hay quien lo haga, ¿no? Y se me quedó mucho una frase con motivo del Domum, que decía o vas o envías, y yo creo que eso es lo que pues tenemos que hacer, ¿no? Si tú ya no estás para irte de misionero, para irte de misionera a tierras lejanas o aquí mismo en tu país, pero bueno, puedes apoyar. Y lo primero es con la oración, ¿no? Orar mucho por los misioneros, por las vocaciones, y no solamente por los consagrados, ¿no? Sino también por los matrimonios, ¿no? Porque también el matrimonio es una vocación. Esos matrimonios ahí también tienen que ser misioneros con sus hijos, tienen que ser misioneros con su familia, ¿no? Precisamente no olvidar pues que somos discípulos y misioneros de nuestro Señor desde nuestro bautismo, ¿no? Y desde ahí pues pedirle al Señor que siga creciendo nuestra familia de bautizados, ¿verdad? Que apoyen, los que ya apoyan, pues gracias, ¿no? Con sus oraciones, y si pueden, pues también materialmente, económicamente, ¿no? Y los que no pueden económicamente, vamos, espiritualmente, que también lo necesitamos y mucho.